Hola, hola, seguimos con el curso Taller de Lentes de Contacto y hoy vamos a hablar de la anatomía corneal. ¿Cuáles son las dimensiones de la córnea? De manera general, vamos a tener tres dimensiones a considerar. Los radios de curvatura, en este caso considerado como un radio de 8 milímetros en promedio para la parte central de la córnea, y un radio de 12 milímetros para el globo ocular en general. También vamos a considerar los diámetros. En este caso la córnea va a tener un diámetro horizontal y un diámetro vertical. En promedio 12 milímetros para la horizontal y 11 a 11.5 milímetros para la vertical. Teniendo como espesor central 0.5 milímetros y en la periferia de 0.7 a 1 milímetro. En otras palabras, la córnea es un lente menisco cóncavo. ¿Cómo podemos definir a la córnea? La córnea es el primer medio refringente del ojo. Es un tejido transparente y avascular. Consta de 3 capas y 2 membranas. Protege el interior de las estructuras oculares y contribuye al 70% del poder refractivo, vale decir aproximadamente 43 dioptrías en general. Como ya mencionamos, la córnea tiene 3 capas y 2 membranas. La capa que comienza de afuera hacia adentro va a ser el epitelio corneal, la membrana de Bowman, el estroma, una capa adicional que en el año 2013 se incorporó, la capa DUA, que es previa a la membrana de Descemet, y finalmente la capa del endotelio. El epitelio va a tener como función la de protección, que es mejorada por las microvellosidades que se presentan en la córnea, el cual crea una superficie irregular, mejorando la superficie de adherencia de la película lagrimal. Algunos daños leves se cubren básicamente en 3 horas, aproximadamente, con la ayuda de las células del entorno. La membrana de Bowman es una capa limitante anterior de mayor dureza, y esta membrana, si es dañada, va a dejar una cicatriz fibrosa, dando una opacidad permanente conocida como leucoma. El estroma es la estructura avascular irregular que asegura la resistencia mecánica y la transparencia de la córnea. Aproximadamente el 78% es agua y esta representa el 90% del espesor corneal. La membrana de Descemet es la capa limitante posterior de la córnea. También es considerada como la base del endotelio y es elástica por naturaleza. El endotelio consta de una sola capa de células. Está en contacto directo con el humor acuoso. Esta va a permitir el mecanismo de ósmosis, lo que hace que la córnea mantenga su balance de fluido, el cual es importante para la transparencia. Aquí en esta capa no hay reproducción celular, o sea, no hay mitosis. Sin embargo, se presentan irregularidades como el incremento del tamaño celular conocido como polimegatismo y una deformidad de estas células también conocido como pleomorfismo. Esto a raíz de una reducción de la cantidad de células a lo largo del tiempo. Muy bien, otro anexo ocular importante a considerar en la adaptación de lentes de contacto es la conjuntiva.
La conjuntiva es una membrana mucosa que continúa del epitelio corneal. Esta se divide en dos porciones, la porción vulvar, que es la que recubre la esclera anterior, y la porción palpebral, que se encuentra debajo de los párpados. Las glándulas conjuntivales que se encuentran en este caso en la conjuntiva van a segregar mucoproteínas. Estas son las que encontramos a nivel de lágrima. Como ya mencionamos, los párpados son otros anexos los cuales van a intervenir en la adaptación de lentes de contacto. Básicamente el músculo orbicular va a constituir la tercera parte del espesor palpebral. Detrás de este músculo orbicular se encuentra la placa tarsal, que consta de un tejido denso fibroso en el cual se van a ubicar las glándulas de meiomio, que se ubican en una sola fila a lo largo del borde palpebral. En la parte del párpado superior vamos a tener 25 glándulas de meiomio y en la parte inferior, en el párpado inferior, 20. Estos son mejor observados en una eversión del párpado. Esta técnica tiene que ser realizada por el especialista para verificar que no haya ningún tipo de obstrucción a nivel de las glándulas. La película lagrimal es otro anexo importantísimo en la adaptación de lentes de contacto. Esta película consta de tres capas. Una capa mucinosa, esta capa es la que está segregada por las células caliciformes de la conjuntiva, en este caso la conjuntiva vulvar y tarsal. Es la primera capa que está en contacto con el epitelio corneal. Luego tenemos la capa acuosa, que es aquella que está segregada por la glándula lagrimal principal y por las glándulas accesorias de Cross y Wolfram. Y la capa externa, que es la capa lipídica, es la que es segregada por las glándulas de meiomio. La función de esta capa lipídica es evitar la evaporación de la lágrima, de la película lagrimal. ¿Cuáles van a ser las funciones de la lágrima principalmente? Mantener una superficie óptica lisa sobre la córnea, mantener la humectación de la córnea, actuar como un lubricante durante el parpadeo, proveer acción bactericida a través de las lisosimas para proteger el epitelio corneal. También va a remover cuerpos extraños. Dentro de la fisiología corneal, un lente de contacto va a ser como una barrera, el cual va a limitar el paso de oxígeno a la lágrima y a las secreciones oculares. Este efecto va a depender mucho del espesor del lente de contacto, del tamaño, del método de adaptación y el material. Bajo este concepto utilizamos las siguientes definiciones. Anoxia cuando no hay oxígeno, hipoxia cuando el oxígeno es reducido a los tejidos oculares debido al material. La hipercapnia es otra definición, el cual es el acúmulo de dióxido de carbono. Esto debido a la hipoxia que se van a presentar en los tejidos principalmente corneales. Todas estas alteraciones van a traer como consecuencia mayor presencia de agua en la córnea. A esto se llama edema. El edema va a producir borrosidad, un incremento de la miopía en este caso, y no es favorable porque va a alterar todo el metabolismo corneal. Entonces esto se va a presentar aquí, por ejemplo, en la gráfica hay unos microquistes. Van a haber otras formaciones propias de un edema corneal, va a haber inyección conjuntival y opacidad corneal. Para mantener la transparencia, la córnea cumple un metabolismo. La actividad
metabólica va a mantener la transparencia, la temperatura, la reproducción celular y el transporte de material de tejido. Los principales nutrientes para estas funciones son la glucosa, aminoácido y oxígeno. La glucosa y el aminoácido son suministrados por el humor acuoso, mientras que el oxígeno principalmente es obtenido de la atmósfera a través de la lágrima. Cada capa de la córnea consume oxígeno de manera diferente. Por ejemplo, el epitelio corneal consumirá el 40% del oxígeno total, el estroma el 30% y el endotelio el 21%. Conociendo esto, nuestro objetivo es encontrar un material que tenga alta permeabilidad, buena humectación, para no alterar el metabolismo corneal, el cual provee transparencia y salud ocular. Muchas gracias.